Pero ahora, en nuestros 20, la cosa ya cambió. Ya no tienes esta disponibilidad de tiempo que tenías antes y esa mejor amiga que conocía todos tus secretos ahora es simplemente esa amiga con la que se intercambian likes, pero que tiene meses que no tienen una conversación real. Porque para poder tener esta cita con tus amigas, ahora necesitas 3 semanas para poder agendar, necesitas reagendar 30 veces y esto parece más un proyecto de logística de la NASA y entonces tenemos que pasar de tener estas amistades por proximidad a amistades de intencionalidad. Ya no podemos decir que nuestras amistades van a estar simplemente porque tuvimos amistades en el pasado. Tenemos que ponerle trabajo y esfuerzo a nuestras amistades. Y este cambio, esta transición, yo la quiero llamar friend shift, porque es un cambio, es una transición, es un shift de cómo funcionan nuestras amistades. Dejan de ser, entre comillas, automáticas y naturales y entonces pasan a ser, como te decía, intencionadas. El friendhemacy es esta intimidad en nuestras amistades y es un triángulo. Necesitamos 3 pilares para poder fomentar esta intimidad y esta conexión real con nuestras amigas. Los 20, una década que nos vendieron como perfecta, pero que en realidad se siente como caos, decisiones improvisadas y búsquedas infinitas. En esta temporada hablamos de lo que duele, lo que transforma y lo que aún seguimos procesando. Esto es Las Grietas de los 20, la segunda temporada de Las Grietas del Cambio. Y aquí comenzamos. ¿Te acuerdas cuando hacer planes con tus mejores amigas era tan simple como decir nos vemos después de clases? Porque ahí las tenías, estaban de forma automática, compartían el mismo espacio, tenían los mismos horarios y sus responsabilidades eran muy similares. Y entonces era bien fácil poder mantener a nuestras amigas. Pero ahora, en nuestros 20, la cosa ya cambió. Ya no tienes esta disponibilidad de tiempo que tenías antes y esa mejor amiga que conocía todos tus secretos ahora es simplemente esa amiga con la que se intercambian likes, pero que tiene meses que no tienen una conversación real. Porque para poder tener esta cita con tus amigas, ahora necesitas 3 semanas para poder agendar, necesitas reagendar 30 veces y esto parece más un proyecto de logística de la NASA porque ya se vuelve bien complicado poder tener estas conexiones reales con nuestras amigas, porque ya no tenemos esta estructura, ya no tenemos este espacio de convivencia que antes sí teníamos. Y entonces las amistades en nuestros 20 empiezan también a cambiar. Nuestros 20 tienen demasiados cambios, demasiadas transiciones y sí, las amistades también son uno de ellos. Así que bienvenida a un nuevo episodio de Las Grietas de los 20, esa temporada especial donde hablamos de todas estas complejidades de esta década. Así que ponte cómoda porque hoy vamos a hablar de cómo nuestras amistades cambian y cómo podemos empezar a transformar nuestras amistades de superficiales a amistades profundas e intencionadas. Y es que el punto más importante de nuestros 20 es que nuestras amistades van a cambiar, van a tener una de las transiciones más importantes de nuestra vida. Y es que es lo que te decía. Durante toda tu escuela, primaria, secundaria, prepa, universidad, tenías este lugar en donde era bien fácil conocer gente y también poder tener estas amistades, porque se veían todo el tiempo, porque sus planes tenían mucho que ver con sus actividades de la escuela. Oye, amiga, nos vemos para hacer el proyecto. Oye, amiga, nos quedamos tarde para estudiar. Y entonces nuestra convivencia y esta cercanía casi que se daba por default, porque teníamos la universidad, teníamos los horarios, teníamos este espacio de convivencia que era automático. Pero cuando salimos de esta burbuja escolar y entonces nos enfrentamos con todos estos cambios de cambio de ciudad, de residencia, de tener trabajos distintos, de tener prioridades diferentes, de tener relaciones, de tener una familia, entonces se vuelve mucho más complicado. Y entonces tenemos que pasar de tener estas amistades por proximidad a amistades
de intencionalidad. Ya no podemos decir que nuestras amistades van a estar simplemente porque tuvimos amistades en el pasado. Tenemos que ponerle trabajo y esfuerzo a nuestras amistades. Ya no es tan fácil. Y el problema es que nadie nos advierte de que esta va a ser nuestra realidad. Salimos de la universidad y pensamos que nuestras amigas van a seguir siendo nuestras mejores amigas para siempre y de repente nos vamos dando cuenta que ya no nos hablamos tanto, que ya no nos escribimos tanto, que ya pasaron 3 meses y no sabes absolutamente nada de la otra persona. Y entonces tenemos que replantear qué es lo que realmente significa ser una buena amiga. Tenemos que replantear cómo tener estas relaciones, cómo pasar de la amiga que le das likes a todas sus publicaciones a tener una conexión real y profunda. Porque aparte, en nuestros 20 podemos tener demasiadas conexiones, pero muchas veces estas conexiones se quedan en la superficie y entonces a veces hasta nos sentimos un poco solas porque decimos, claro, tengo 15 personas con las que me llevo bien, pero no tengo a ninguna amiga con la que yo digo, me puedo sentar aquí a desahogar todas mis penas. Y entonces tenemos que hacer este clic, hacer este cambio de mentalidad de qué tipo de amistad quiero construir, ponerle el trabajo, ponerle el esfuerzo para que nuestras amistades realmente funcionen. Ya no van a funcionar por el simple hecho de que teníamos esta convivencia en el pasado. Muchas de nuestras amigas de la universidad terminan quedándose en el olvido después de 2 o 3 años que salimos de la universidad. Y este cambio, esta transición, yo la quiero llamar friend shift, porque es un cambio, es una transición, es un shift de cómo funcionan nuestras amistades. Dejan de ser, entre comillas, automáticas y naturales y entonces pasan a ser, como te decía, intencionadas. Tenemos que ser muy intencionales con nuestras amistades. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que ponerle esfuerzo a nuestras amistades, porque por sí solas no van a sobrevivir. Pasamos de tener esta proximidad, de verlas en la escuela, de verlas en los proyectos académicos, en verlas en nuestras actividades extracurriculares, a dejar de verlas. Y entonces tenemos nosotros que poner ese empeño, poner ese granito de arena de cuándo nos vamos a ver, de tener conversaciones profundas, de buscar estos puntos intermedios para poder seguir manteniendo nuestras amistades. Porque esto es algo importante. Para tener una buena amistad necesitamos esta proximidad. Entonces, no podemos decir que tenemos una amiga que tenemos 3 meses de no verla, porque necesitamos justamente esta exposición, necesitamos esta cercanía, necesitamos esta proximidad con estas personas para que entonces se pueda seguir manteniendo el cariño, el amor, la seguridad y la confianza para poder estar en esta amistad. Y como te decía, esto ya lo teníamos como por default en nuestra rutina diaria cuando estábamos en la universidad o a veces también cuando estamos en algún trabajo. Pero aquí hay algo importante que me he dado cuenta. También en el ámbito laboral, a veces es un poco complicado tener amistades profundas porque hay un grado de competitividad. Y entonces ahí se puede volver un poco difícil poder tener amistades genuinas y reales porque casi que estás compitiendo por la posición, estás compitiendo por el aumento salarial, estás compitiendo con un mejor desempeño con otras personas y entonces a veces ahí se puede hacer un poquito complicado, que aquí en el trabajo es donde puedes decir, bueno, este es mi lugar de proximidad, este es mi lugar en donde puedo generar muchas más amistades, pero también nos podemos enfrentar un poquito con esta parte de la competitividad. Y aquí hay un punto que a mí me gusta mucho de un libro que se llama Big Friendship y ellos hablan de la teoría de brillar, el Shine Theory. Y uno de los aspectos importantes de las amistades es que cuando yo brillo, tú brillas y cuando tú brillas, yo brillo. Y ahí dejamos de tener amistades basadas en esta competitividad y nos enfocamos en la colaboración. Si tú estás brillando, yo también puedo brillar. Si tú estás alcanzando el éxito, yo también lo puedo alcanzar. Y estamos teniendo estas amistades desde un foco de abundancia y no de escasez. Porque cuando estamos teniendo amistades desde esta competitividad, pensamos que si a ella le va bien, entonces no hay suficiente éxito en la vida para que a mí también me vaya bien. Y entonces se genera mucho más esta fricción y mucho más esta competitividad con tus amigas.
Pero cuando empezamos a ver que el éxito no es algo que a unas les pasa y a otras no, y que todas tenemos la posibilidad de alcanzarlo, entonces empezamos a ver a nuestras amistades desde esta teoría. Si ella brilla, yo brillo. Si yo brillo, ella también brilla. Y nos alejamos muchísimo de esta competitividad, de esta envidia, pero ojo, porque también es parte de, o sea, no creamos que si estamos tratando de tener este tipo de amistades desde el Shine Theory, es igual a que nunca jamás en la vida voy a sentir un poquito de envidia por el éxito de mis amigas. También es parte de, es natural que de repente digas, oye, mis amigas ya están teniendo el éxito profesional, ya tienen una pareja, se van a casar y tú a lo mejor no, y estás ahí como que, ay, qué envidia de la buena, a veces decimos, ¿no? Y muchas veces nos culpabilizamos por sentir esta envidia, pero es parte de nuestro repertorio de emociones. Y el sentirlo no te hace menos mejor amiga, no te hace una mala amiga, te hace una persona humana. Y a veces esta envidia nos puede dar este empujoncito para seguir adelante con nuestros sueños y también el comunicar que de repente tenemos un poco de envidia con nuestras amigas nos permite profundizar esas conexiones. Cuando tú abiertamente le dices a tus amigas, sabes que estoy muy contenta por lo que está pasando en tu vida, pero como que a mí me está generando un poquito de envidia porque tú estás logrando cosas que yo quisiera lograr y yo estoy muy lejos de alcanzarlo. Y esto nos permite tener estas conversaciones con nuestras amigas y poder profundizar estas conexiones. Y ya vamos a hablar mucho más de cómo tener esta profundidad emocional con nuestras amigas. Pero regresemos un poquito entonces a este punto de que nuestras amistades tienen que pasar de este proceso pasivo de las encontré en la universidad. Teníamos este punto en donde nos podíamos encontrar, ver, conocernos. Ahora tiene que pasar a un proceso proactivo. Ahora yo tengo que dar esos pasitos, ahora yo tengo que poner la iniciativa de poder tener estas conexiones, de poder seguir viéndome con mi amiga, de poder seguir teniendo estas conexiones. Y entonces, no se trata de encontrar a la amiga perfecta, no se trata de encontrar a nuestro soulmate. Hablábamos de este término del soulmate en el episodio de las relaciones y que estamos muy metidas con esta idea de que vamos a encontrar a nuestra media naranja en el amor, pero también muchas veces pensamos que vamos a encontrar a nuestra media naranja en nuestras amistades, que vamos a encontrar a esa amiga que se va a volver nuestra uña y mugre y que vamos a irnos bailando y cantando hacia el arco iris. Pero no se trata de encontrar a la amiga perfecta, se trata de construir la relación perfecta. Se trata de aprender todas estas habilidades para poder nutrir esas conexiones y esas relaciones. Y ahí es donde está la magia y ahí es donde está también un poco la dificultad de las amistades en los 20, porque tenemos que aprender a ser a las amigas. Tenemos que salirnos de nuestra zona de confort para poder empezar a crear estas conexiones, a poder desarrollar estas habilidades. Pero tampoco te abrumes y tampoco te preocupes y digas, ¿qué es esto? Porque toda habilidad la podemos construir. Y eso es lo increíble de nuestro cerebro, que todas las habilidades que queremos adquirir en nuestra vida las podemos adquirir. Con práctica, con intención, con disciplina, con esfuerzo, lo vamos a poder lograr. Y entonces, bueno, para poder tener estas amistades profundas, necesitamos algo que una autora determina como el friendhemacy. Es esta intimidad en nuestras amistades. Y es un triángulo. Necesitamos tres pilares. Tenemos nuestro triangulito y necesitamos estos tres pilares para poder fomentar esta intimidad y esta conexión real con nuestras amigas. El primer punto es la positividad. Y no estoy hablando de que tienes que tener esta positividad tóxica de ver todo de color de rosa, que nunca va a haber conflictos, que siempre va a estar padrísimo el asunto, sino de que nuestras amistades nos tienen que aportar algo. Nos tenemos que sentir bien después de cada interacción. Pero ahora, te decía, no todo es color de rosa, nuestras amistades no siempre van a ser perfectas, nuestras amistades no siempre van a ser divertidas, también va a haber conflictos, también va a haber retos y entonces necesitamos un 5-1. Por cada
situación complicada, difícil, retadora que tenemos con nuestras amigas, necesitamos 5 buenos momentos. Nuestro cerebro está enfocado siempre a lo negativo. ¿Por qué? Porque todo lo negativo nos ayuda a la supervivencia. Entonces, nuestro cerebro tiene este mecanismo de defensa de acordarse más de las cosas negativas que de las cosas positivas. Y por eso necesitamos tener 5 a 1. Por una experiencia complicada, difícil, necesitamos 5 buenas. Y tampoco se trata de que tienen que ser cosas súper elaboradas y que tienen que ser cosas súper extravagantes, no, sino que tienen que ser momentos de conexión genuina. Y esto nos lleva al pilar número 2, que es la consistencia. Para tener una conexión significativa con las amigas, con esa mejor amiga, con esa persona que quieres que sea tu incondicional, necesitamos invertirle tiempo. Y tiempo de calidad. Porque claro, puedes estar 5 horas con tu amiga, pero estuviste en el celular, estuviste haciendo cosas del trabajo, ni siquiera le pusiste atención, te tuvo que repetir 3 veces lo que te está platicando. Eso no es igual a tener esta conexión significativa. Esto no es tener este tiempo compartido. Necesitamos este tiempo compartido para poder profundizar en nuestras amistades. Eso que antes se daba de forma automática de que tenías a la universidad en donde veías a tus amigas todos los días, esto habla de la consistencia. En ese momento era por default. Tenían las mismas clases, iban a la misma escuela, se veían ahí. Ahora tenemos que buscar estos momentos de consistencia, de este tiempo compartido, porque cuando compartimos tiempo con las personas, nos empezamos a familiarizar con ellas. Y cuando nos familiarizamos con las personas, nos sentimos seguras y en confianza. Y hay un estudio que hizo un investigador que se llama Jeffrey Hall, y él nos dice que para tener a nuestras amigas o la intensidad de nuestras amigas o la profundidad con nuestras amigas, necesitamos cierto número de horas compartidas. Necesitamos para una amiga casual 30 horas. 30 horas de convivencia, de tiempo compartido. Para tener a una amiga necesitamos un mínimo de 50 horas. Para una amiga cercana necesitamos 140 horas. Y para considerar a alguien una mejor amiga, necesitamos más de 300 horas, o sea, un aproximado de 12.5 días. Necesitamos tiempo de calidad con nuestras amigas para poder alcanzar esta familiaridad, para poder alcanzar esta confianza. Porque cuando nos sentimos seguras, cuando nos sentimos en confianza, entonces viene el siguiente pilar, que es la vulnerabilidad. Es el permitir que la otra persona nos vea tal cual somos. No se trata de hacerle un trauma dumping y echarle todos tus problemas a tus amigas y que las otras te resuelvan la vida, sino de compartir el cómo te estás sintiendo con la vida. Es muy diferente tener estas relaciones con tus amigas en donde se ven una vez cada semana y le cuentas todas tus noticias como si fuera noticiero con López Dóriga, a decirle, ¿sabes qué? Que acabo de tener un nuevo trabajo y la verdad es que pues me siento un poco abrumada, un poco ansiosa porque, no sé, las demandas del trabajo son demasiadas y ahorita me siento un poco presionada, siento que no voy a dar el ancho. Esto es muy diferente a decirle a tu amiga, ay, sí, tengo un nuevo trabajo, tan tan, fin de la noticia. La vulnerabilidad es compartir cómo te estás sintiendo acerca de la vida. Permitir que te vean realmente, que puedas expresarte tal cual eres. Pero ojo aquí, y esto es una de las cosas más importantes, tiene que haber un balance con estos 3 pilares. Piensa en estos 3 pilares como un banquito con sus 3 patitas. Si una patita está más cortita, ¿qué pasa? Que está coja. Entonces, en el momento en el que tú te quieres sentar, te vas a ir para atrás. No puedes tener un alto nivel de vulnerabilidad cuando tienes un bajo nivel de consistencia, porque ahí no hay la confianza, no hay la seguridad, no hay la familiaridad para que la otra persona pueda acompañarte en tu vulnerabilidad. A veces, en nuestras relaciones de trabajo con nuestros compañeros de trabajo tenemos alta positividad,
y alta consistencia, pero muy poquita vulnerabilidad. Con nuestras mejores amigas tenemos una alta positividad, alta consistencia y una alta vulnerabilidad. Y claro, hay diferentes amistades. Hay amistades que son para pasárnoslas bien. Hay amistades que son para compartir cierta cosa que nos gusta, a lo mejor leer o hacer algún tipo de manualidad o ver algún deporte. Y en eso se va a enfocar nuestra amistad. Pero para estas amistades profundas, para estas amistades que consideramos mejores amigas, necesitamos tener estos 3 pilares, porque si no, nuestro banquito nos queda cojo, ¿ok? Y entonces, ya entendimos que las amistades en nuestros 20 simplemente no suceden solas. No te va a llegar del cielo. Tenemos que ser proactivas, tenemos que ponerle esfuerzo a tener amistades, a conocer gente nueva, porque no nos va a llegar así de la nada. ¡Pum! Ya, llegó tu amiga. Ojalá. Creo que a veces cuando éramos chiquitas nos íbamos al parque, veíamos a una niña que estaba jugando con las muñecas y le decías, hola, ¿quieres ser mi amiga? Creo que yo nunca fui de esas porque siempre fui muy tímida, pero yo sí he visto muchos casos de que así hacían amistades. Pero incluso ahí quiero que te des cuenta que había una proactividad de parte de la persona que llegaba y le decía, oye, ¿quieres ser mi amiga? Porque no se esperaba que la otra persona llegara y le dijera, oye, ¿quieres jugar conmigo? Sino que tú hacías esta iniciativa, tú dabas este primer paso para poder hacer esta conexión con estas personas. Y ese justamente es el paso número 1 para poder crear oportunidades de conexión. Y es dar esa iniciativa, tener esta iniciativa. Es tomar la responsabilidad de tu vida social y decir, yo ya no me voy a estar esperando a que aquí alguien llegue y me salude. Yo voy a tomar esta iniciativa de saludar. Yo voy a tener esta iniciativa de llegar y preguntarle algo. Esto es bien importante, tomar la iniciativa. Incluso este marco que te voy a compartir es para generar nuevas conexiones, pero esto también aplica muchas veces para nuestras amigas que ya tenemos. Si tu amiga tiene una semana que no te escribe, entonces tú ten la iniciativa de escribirle a tu amiga. Bien, el punto número 2 es vencer el miedo al rechazo. Uno de los más grandes obstáculos para poder tener nuevas conexiones y poder permitirnos tener nuevas amistades es este miedo a que nos rechacen, a que nos digan, no, no quiero ser tu amiga, no quiero salir contigo. Y tenemos algo que se llama la sensibilidad al rechazo. Cuando nosotros estamos con esta hipervigilancia de es que me va a rechazar, es que seguro no le voy a caer bien, es que no sé qué, es que no sé cuánto, entonces se vuelve una profecía. Y entonces, efectivamente, no te va a aceptar, sí te va a rechazar. Y esto tiene que ver con muchísimas cosas, porque cuando tú estás pensando que algo te va a suceder, entonces tú empiezas a actuar en consecuencia de. Si tú piensas que la persona te va a rechazar, entonces vas a llegar con un lenguaje corporal cerrado, con cara cabizbaja, a lo mejor vas a hacer un comentario que ni al caso. ¿Por qué? Porque ya estás en en este estado de lucha o huida. Ya estás en este estado de hipervigilancia, ya estás en este estado de preocupación y de nerviosismo y entonces claro que vas a decir algo que no deberías de haber dicho. Claro que vas a saludar a una persona, pero si estás con los brazos cruzados y con la cara de señora amargada, pues la otra persona va a decir, ¿qué onda con esta persona? Aunque me dijo hola, buenos días, pero seguro está de malas, yo mejor me alejo. Entonces, cuando tenemos esta idea de que nos van a rechazar, vamos a actuar en consecuencia de, y entonces se va a volver una profecía y sí, nos van a rechazar. Pero lo mismo funciona al revés. Si nosotros vamos a esta interacción, a este saludo, a este hola, ¿cómo estás? Con la idea de que la gente nos va a aceptar, de que les vamos a caer bien, entonces vamos a actuar en consecuencia de. Nos vamos a sentir mucho más confiadas, vamos a acercarnos con una sonrisa y no con una cara de enojadas. Y entonces las probabilidades de que esa persona nos acepte van a ser más altas. Se vuelve esta profecía otra vez. Volvemos a manifestar el resultado. Entonces, aquí es donde tú tienes el poder de decidir. ¿Vas a decidir pensar que la gente te va a rechazar o vas a pensar que la gente te va a aceptar? Que a la gente le vas a caer bien, porque cualquiera de las dos posturas que tomes se va a hacer realidad. Ahí es tu propia decisión. Y luego viene el tercer punto,
que es la proximidad y la exposición. Esto es algo que necesitamos esta proximidad. Si nosotros nos metemos a eventos aislados, no vamos a generar esta familiaridad con las personas. Pero si nos metemos a un grupo, por ejemplo, a un grupo de lectura, y ves a las mismas personas una y otra vez, te vas a empezar a sentir mucho más en confianza, porque hay esta familiaridad, porque ya empieza a haber esta cercanía, porque ya también empiezas a ver lo que a la otra persona le gusta. Y entonces empiezas a hacer conexiones de, a esta persona le gusta los libros de romance y a mí también. Entonces ahí yo puedo tener esa iniciativa de hablar con ella sobre este tema que ya me di cuenta que compartimos. Y esta metodología se llama observación y pregunta. Cuando yo ya observé que hay algo que tenemos en común, los libros de romance, entonces yo puedo llegar y preguntarle algo. Oye, vi que estabas leyendo X libro. ¿Qué tal te pareció? Ahorita con todo este fandom de The Summer I Turned Pretty, que ya se nos acabó la temporada. Pero es justamente, ves a alguien que le está gustando la serie, que ya compartió una historia de que le está viendo, entonces tú puedes llegar y preguntarle, ay, ya vi que te gusta The Summer I Turned Pretty, ¿eres Team Jeremiah o Team Conrad? Y ahí se abre la oportunidad de empezar esta conversación, a partir de algo que ya observaste que tienen en común, y así iniciamos una conversación con una persona. Pero la única forma de poder empezar estas conversaciones es teniendo esta proximidad. ¿Listo? Y una vez que ya iniciamos esta conversación, también tenemos que tomar la iniciativa de invitar a esa persona a tener interacciones uno a uno. Y aquí es algo que muy poca gente nos dice. Las amistades que duran no se definen por la ausencia de problemas ni de conflictos, sino por la capacidad de adaptarse a ellos. Tenemos esta idea, este mito de que si es una amistad de verdad, todo va a ser padrísimo, todo va a ser color de rosa, nos los vamos a pasar increíble, siempre vamos a estar sonriendo, pero no. Las mejores amistades, las amistades reales son aquellas que han tenido conflictos y han sabido cómo superar esos conflictos. En cada relación real hay fricción, pero la diferencia entre las que sobreviven y las que se quedan en el camino son aquellas que saben manejar esta fricción, que saben resolver estos problemas. Porque la mayoría de nosotras tenemos un conflicto, tenemos un problema y la amistad se rompe. Porque nadie nos dice que estos conflictos son parte del juego. Nadie nos dice que estas fricciones son parte de una amistad sana. Creemos que si hay conflictos, que si hay diferencias, es igual a somos incompatibles. Pero el conflicto y las diferencias no siempre significa que no somos compatibles. A veces simplemente significa que tenemos que aprender a trabajar esta situación, que tenemos que comunicarnos, que tenemos que poner límites, que tenemos que poner acuerdos. Y en este libro que yo te comentaba al principio de Big Friendship, hablan de este término de stretching o de estirarnos. Y esto es trabajar en mantener esta amistad. Porque en los 20 ya decíamos que tenemos demasiadas transiciones, demasiados cambios, nos mudamos de ciudad, empezamos a tener trabajos, tenemos una pareja, nos casamos, tenemos hijos, muchos cambios. Y entonces tenemos que aprender a estirarnos y justamente es como tener esta liga. Va a haber momentos en donde la liga va a estar ahí y va a haber momentos en donde vamos a tener que estirar, donde vamos a tener que poner estos límites, donde vamos a tener que comunicarnos, donde vamos a tener que establecer un ritual o buscar una forma para estar en conexión con nuestras amigas. Es como si ese contrato que tenías cuando estabas en la universidad ya expiró y ahora tienes que negociar un nuevo contrato. Tienes que negociar cómo, cuándo y dónde se van a seguir viendo. Mi mejor amiga vive en Guatemala, yo vivo en México. Y claro que nuestra amistad se ha tenido que estirar demasiado. Hemos tenido que buscar formas de seguir conectadas. Y la distancia, que esto es una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo porque yo dije, con la distancia nos vamos a ir distanciando, distanciando, distanciando. Pero justamente la distancia nos unió mucho más, porque nos volvimos mucho más vulnerables, porque empezamos a comunicar cómo nos sentíamos, porque empezamos a buscar estos acuerdos de, ok, no nos vamos a poder ver en persona,
Pero entonces, ¿de qué manera podemos seguir en comunicación? Pues tenemos citas virtuales, vemos películas de forma virtual, nos tenemos nuestros coffee dates virtuales, nos escribimos constantemente, nos mandamos memes en Instagram constantemente. Y entonces, ahí buscamos esta forma de seguir la amistad, de encontrar esta nueva rutina, este nuevo ritual para poder seguir y continuar con nuestras amistades. Tenemos que volver a negociar nuestra amistad, cómo va a funcionar nuestra amistad a partir de esta transición que estamos viviendo en nuestra vida. Y aquí se me ocurría muchísimo esta analogía de los diamantes. Para que un diamante se vuelva un diamante, tenemos que meterlo y someterlo a muchísima presión, ¿cierto? Las amistades que van a perdurar y que van a durar son esas amistades que aguantan esa presión, que saben lidiar con esa presión. Hijos, trabajo, economía, divorcios, muchas cosas. Para que una amistad verdadera perdure, necesita aguantar esa presión. Y aquí quiero compartirte algo que también he leído, que es esta idea de que tenemos que ser 50-50 en nuestras relaciones. Y esto está mucho más enfocado en cuestiones de pareja, pero también aplica para nuestras amigas. Tenemos la idea de que tenemos que estar 50-50, pero muy pocas veces estamos al 100% para dar ese 50 en nuestras amistades. A veces vamos a tener el 5%, a veces vamos a tener el 10, a veces vamos a tener el 20, a veces vamos a tener el 50. A veces nosotras vamos a poder poner esa diferencia y entonces tú vas a hacer 60-40. A veces tú solamente vas a poder aportar el 10% y entonces tu amiga le mete el 90%. Y hay veces que las dos solamente van a poder aportar ese 10%. Y ahí entra la compasión. Ahí entran los acuerdos. ¿Qué vamos a hacer cuando las dos estemos al 10%? ¿Cómo nos vamos a acompañar? ¿Cómo vamos a seguir nutriendo nuestra amistad cuando estemos en este 10%? Ahí es donde entra esta idea de la presión, ahí es donde entra esta idea de la negociación de nuestro contrato de amistad. ¿Cómo le vamos a hacer para seguir siendo amigas, para seguir estando presentes cuando las dos estemos en un 10%? Porque cuando estamos perfectas, 50-50, claro, no hay conflictos, no hay problemas. Pero cuando eso se desbalancea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos mostramos? ¿Cómo nos presentamos a nuestra amistad cuando no estamos al 100? Y cuando aprendemos a comunicarnos, cuando aprendemos a resolver estos conflictos, es cuando realmente profundizamos en nuestras amistades. Porque la razón número uno por la que todas nuestras amistades, no todas, pero muchas de nuestras amistades terminan es justamente por evitar comunicarnos que algo ya cambió. El primer paso para poder resolver un conflicto es admitir que hay un conflicto. Y si no tenemos ni siquiera esta capacidad para admitir que está habiendo un conflicto, y por conflicto no me refiero a algo que sea negativo, a veces el conflicto es simplemente nos cambiamos de ciudad. Los conflictos no necesariamente son peleas, los conflictos a veces simplemente son diferencias en nuestras amistades, en nuestras relaciones con nosotras mismas incluso. Pero el primer paso es simplemente admitir que estamos pasando por una transición, admitir que algo está cambiando, admitir que hay un conflicto, para que entonces podamos resolverlo. Y para resolverlo necesitamos flexibilidad, necesitamos comunicación y necesitamos honestidad. Y para eso tenemos este framework para estas conversaciones difíciles que te quiero compartir. El primer punto es revisar tu motivación. ¿Cuál es la motivación detrás de tener esta conversación difícil? ¿Es fortalecer la amistad que tienes o simplemente ganar una discusión? Esto es bien importante. El punto número 2 es empezar con amor. Cuando vayas a empezar una comunicación difícil, siempre es importante empezar desde lo bonito, empezar desde el amor, empezar desde la compasión. Decirle algo como, valoro muchísimo nuestra amistad y por eso es que quiero tener esta conversación contigo. Y por eso es que tengo que comunicarte esto. Porque quiero que nuestra amistad florezca, quiero que nuestra amistad se nutra. El punto número 3 es hablar de ti, no de ella. Muchas veces cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos una dificultad o un problema con nuestras amigas, siempre vamos y apuntamos el dedo y acusamos. Es que tú me dejaste plantada, es que tú no me escribiste, es que tú no sé qué. Y esto genera acusación y entonces lo que también genera es que la otra persona se ponga en este mood de defenderse y entonces no llegan a ningún lado. Cuando tú hablas desde lo que te está pasando a ti, desde lo que tú estás sintiendo, entonces invitamos a tener esta conversación.
Si tu amiga te canceló 10 veces el plan y a ti te hizo sentir mal, entonces eso es lo que tienes que decir. A mí me lastimó que me cancelaras. No es la acción que hizo ella, es el cómo te hizo sentir a ti, lo que está pasando contigo. Y esa es la gran diferencia entre esta acusación y entre invitar al diálogo, a la conversación, a la resolución del problema. El punto número 4 es que tienes que ser específica. Si hubo esta acción de me dejó plantada, ¿cuándo? ¿Dónde? No digas me hace sentir mal cuando me dejas plantada. ¿Cuándo te dejó plantada? ¿Qué día, en qué momento tú te sentiste así porque te dejó plantada? Tenemos que ser específicas, no podemos ser ambiguas, porque entonces ahí no podemos entonces presentar una solución o resolver el problema. Y esto nos lleva al último punto, que es hacer una petición clara. No solamente es esto pasó, este es el problema, no. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Si hay una falta de comunicaciones, me gustaría que a lo mejor cada 15 días nos pudiéramos ver para poder platicar, para poder tener estas conversaciones. Ahí estoy proponiendo algo. No solamente se queda en el esto fue lo que pasó, este fue el problema, esto fue lo que sucedió, sino resolver. Finalmente, eso es lo que queremos con estas conversaciones difíciles, llegar a acuerdos y resolver los problemas. Pero claro, no siempre se va a lograr, no siempre se va a poder. Hay amistades que tienen fecha de caducidad. Hay amistades que no van a aguantar esa presión. Hay amistades que están diseñadas para llegar y así como llegan se tienen que ir. Me gusta esta analogía del tren, de los pasajeros del tren. Hay pasajeros que se van a subir al tren y que van a llegar hasta el final del destino. Y muchos más se van a subir y en la siguiente parada se van a bajar. Pero no por eso dejan de ser valiosos, no por eso dejan de formar parte de tu viaje. Pero aquí hay algo también importantísimo de todas esas amistades que no duran y que no perduran y que se rompen y que se quedan en el camino. Tenemos que permitirnos este proceso de duelo con nuestras amistades, porque con nuestras parejas es hasta obvio. Las películas nos enseñan que nos tenemos que quedar en nuestra cama viendo películas románticas, comiéndonos 3 cajas de chocolate y un bote gigante de helado. Eso está permitido. Pero muchas veces cuando terminamos una amistad no sabemos qué hacer porque nadie nos dice cómo tenemos que reaccionar. Pero el duelo de una amistad también es real. También nos tenemos que permitir sentirnos tristes, sentirnos un poco rotas, sentirnos nostálgicas de la amistad que no logró, que no superó esta barrera, que tuvimos que dejarla en el camino. También nos tenemos que permitir sentirnos un poco mal, sentirnos tristes, procesar la pérdida de esa amistad, porque muchas veces con esas amistades también perdemos un pedacito de nosotras. Y entonces también es necesario que si estas amistades terminaron, nos permitamos procesar esa pérdida, procesar ese duelo, compartirlo con nuestras amigas, compartirlo con nuestra pareja, compartirlo con nuestra familia, compartirlo con nuestro psicólogo. Las amistades también merecen este duelo, este funeral emocional de esta amistad se acabó. Incluso esas amistades que se fueron desvaneciendo poco a poco y que no terminaron de forma abrupta, también de repente se merecen esta despedida, este cierre de ciclo, porque muchas veces lo dejamos ahí, queda en silencio y no lo procesamos y no lo platicamos y no lo abordamos, ni siquiera con nosotras mismas. Pero también es importante procesar estas pérdidas. Hay una canción que dice Let me hurt a little bit longer. Y me gusta muchísimo esta canción porque justamente nos recuerda que a veces tenemos que permitirnos sentirnos mal, que nos duela un poquito, que nos duele un poquito más antes de que nos podamos levantar, antes de que podamos pasar la página. A veces tenemos esta presión de ya supéralo, pasa la página, vamos a salir, vamos a distraernos, pero nuestro proceso de duelo, de amistad, de pareja, de lo que sea, no tiene una fecha límite, no tiene una línea del tiempo predeterminada de, ok, tu amistad duró 3 años, entonces tienes una semana para sentirte mal. No, es tu proceso y tú decides qué tanto necesitas que te duela, qué tanto necesitas procesarlo hasta que puedas dar la vuelta a la página y seguir adelante. A veces tenemos que ponerle play a esa canción de Let me hurt a little bit longer. Deja que me duela un poquito más antes
de poder levantarme otra vez, antes de volverme a poner ahí afuera y volver a construir nuevas amistades. Porque al final del día es bien importante reconocer que no todas las amistades van a seguir en nuestra vida, que hay amistades que a veces lo más sano para cualquier persona es soltarla, y es difícil y duele y es complicado, pero es una de las habilidades más importantes que tenemos que cultivar. Aprender a soltar cuando esas amistades ya no nos están aportando algo bueno, cuando esas amistades ya no están para nutrirnos, para hacernos mejor personas y que ya nos están trayendo más conflictos y más problemas de los que podemos resolver y de los que se pueden resolver. Y entonces, justamente el reconocer que hay momentos en donde ya hay que soltar es lo más sano que podemos hacer para nosotros y también para esas otras personas. Y para cerrar este episodio, vamos con la parte práctica y te quiero dar 2 ejercicios. El primer ejercicio es la auditoría de tus amistades. Esta auditoría no es para juzgar a tus amigas, no es para señalar ni acusar a nadie, es simplemente para obtener esta claridad y saber en dónde estás parada, cómo están funcionando tus amistades, tus relaciones en este momento. Entonces, en tu libreta o en tu app de notas, donde tú quieras, quiero que hagas una lista de las personas que consideras tus amigas. Haces toda tu lista de todas esas personas que consideras tus amigas, no las que son colegas, no las que son conocidas, no las que son ahí como amigas casuales, no, las amigas que realmente tienes como amigas, estas amigas que quieres cultivar estas relaciones, ¿ok? Y para cada una de ellas, para cada una de estas amigas que apuntaste en tu lista, quiero que te hagas estas 3 preguntas para evaluar tu triángulo, tus 3 pilares de la intimidad en las amistades. El primero es de la positividad. ¿Esta relación se siente más positiva que negativa? Generalmente salgo de nuestras interacciones sintiéndome mejor. Aquí evaluamos qué tan positiva es nuestra amistad. Para el punto de la consistencia, vamos a preguntarnos, ¿pasamos tiempo de calidad regularmente? ¿Invierto activamente en esta amistad? ¿Estamos teniendo esta convivencia? Y para el punto número 3 de la vulnerabilidad es, ¿puedo ser yo misma con esta persona? ¿Se siente seguro ser vulnerable aquí? Y con esto vamos a poder identificar si está en balance nuestro triángulo, si está en balance nuestra amistad, ¿ok? Y el ejercicio número 2 tiene que ver contigo, tiene que ver con tus patrones, tiene que ver con cómo tú te estás presentando en esta relación. Y quiero que reflexiones con estas preguntas. ¿Cuáles son tus valores fundamentales en una amistad? ¿Qué es lo que valoras en tus amistades? ¿Qué límites necesitas comunicar más claramente? Las amistades también necesitan límites. ¿Cuáles son esos límites que necesitas comunicar con tus amigas? ¿Cómo te gusta recibir apoyo cuando estás pasando por algo difícil? ¿Cómo necesitas recibir este apoyo de tus amigas? ¿Qué rol juegas en tu grupo de amigas? ¿Y eres el tipo de persona que celebra el éxito de otras o que secretamente compite? Esto que te decía de la teoría de brillar, the shine theory. ¿Estás presentándote en tu relación con tus amigas desde el quiero que tú brilles, que brillemos juntas, o desde el estoy secretamente compitiendo contigo? ¿Cuál de estos 2 enfoques estás teniendo dentro de tus amistades? Porque esta autoconciencia es el primer paso para poder tener estas relaciones mucho más sanas, mucho más auténticas, mucho más honestas. Y bien, con esto llegamos al final de este episodio. Un episodio muy importante porque las amigas, nuestras mejores amigas, se vuelven un pilar importantísimo en nuestra vida, en nuestra salud física, en nuestra salud mental. Las amistades no son un simple lujo, son algo que realmente necesitamos. Necesitamos tener esta red de apoyo, necesitamos tener esta convivencia, tenemos que tener estas comunidades con nuestras amigas, porque esto nos beneficia, nos ayuda a nuestro bienestar físico y mental. Pero también es importante entender que estamos tratando de descifrar cómo funcionan nuestras amistades. En la universidad no teníamos esta clase llamada ¿Cómo no perder a tus amigas después de los 25? Nadie nos enseñó a cómo mantener estos vínculos vivos, cómo mantener estos
vínculos fuertes dentro de estas tormentas, dentro de estas sube y bajas de emociones, de cambios, de transiciones que vivimos en nuestros 20. Entonces, también tenemos que ser compasivas con nosotras y con nuestras amigas, porque tanto ellas como nosotras estamos tratando de descubrir cómo seguir siendo amigas. Nadie tiene el manual de cómo ser una mejor amiga después de salir de la universidad, cómo ser una mejor amiga cuando tienes una pareja, cómo ser una mejor amiga cuando tienes una familia. Nadie tiene este manual, esta guía. Y entonces lo estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Entonces hay que ser compasivas, hay que tener estas conversaciones con amor, con compasión, con confianza de que vamos a poder lograr pasar todos estos baches que se nos van presentando en la vida. Así que te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este episodio. No olvides compartirle este episodio a esa amiga con la que quieres reconectar, o con esa amiga que es tu mejor amiga, que es tu ride and die y que estás muy, muy contenta de poderla llamar tu mejor amiga a pesar de todas las transiciones y de todos los cambios que están viviendo en esta década. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por regalarme este ratito de tu tiempo en las grietas de los 20, parte de las grietas del cambio. Suscríbete al podcast y comparte este episodio para que juntas podamos llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, tus 20 no tienen que ser